Era el año 1988, era yo apenas un mocoso de 10 años, en aquellos días acostumbraba junto con mi familia salir de la ciudad durante las vacaciones e ir a pasarlas en casa de mis abuelos en una comunidad rural en el estado de Durango en México. Era un ranchito de escasas 1000 personas ahí metido en la sierra, uno de esos pueblecitos con calles de tierra en los que no se ve mucha gente en las calles más allá de algún viejito en bicicleta o arreando sus vacas hacia el monte, y durante las tardes y noches lo único que podía oírse era el triste sonido del viento silbar por entre las puertas de madera o las ramas de algún árbol reseco. Cualquier citadino definiría un lugar así como un rancho bicicletero y polvoriento, pero he de confesar que a pesar de las cosas que ahí me sucedieron y que estoy por relatar, aún sigo recordando ese rancho con especial cariño, y es el lugar en donde pasé los mejores ratos de mi infancia. En casa de mis abuelos vivía mi primo Julián, quien era de mi misma edad y se había quedado ahí ya que su padre lo había abandonado en cuanto nació, y su madre, mi tía, se había ido con otro hombre hacia Estados Unidos, desentendiéndose por completo de mi primo y dejando toda la responsabilidad a mis abuelos. A pesar de esto, por aquellos días yo consideraba a Julián el más afortunado de los dos, ya que a mí la vida en el rancho me parecía mucho más cómoda y feliz que en la ciudad, y varias veces les había pedido a mis padres que a mí también me dejaran en aquel rancho, a lo que ellos siempre se negaban rotundamente y terminaban por llevarme de regreso a la ciudad. En fin, aquel año pasé el verano como de costumbre en aquel lugar. Era una época muy diferente a esta, sin internet y con menos violencia. Nos pasábamos las tardes jugando entre las huertas de nopales o recolectando tunas. Tampoco perdíamos la oportunidad de jugar con otros niños a juegos sencillos como las escondidas, béisbol o canicas. Fue un verano particularmente bueno, a no ser por lo que pasó casi al final de las vacaciones. Faltaban poco para que regresáramos a la ciudad y mi abuela había preparado algo de pan de trigo en un horno de piedra que tenía en el patio, y nos encargó a mí y a mi primo llevarle algunas piezas al tío Ramón, quien vivía a las afueras del rancho. Yo había visto un par de ocasiones al tío Ramón, del solo sabía que era hermano de mi abuela. Era uno de esos viejos cascarrabias que parecía no llevarse bien con nadie. Era un anciano flaco, con ropa vieja y polvorienta, un sombrero de palma roto y casi siempre con un pañuelo tapándole la mitad de la cara como a los bandidos. Siempre andaba montado en un burro pardo al que arreaba constantemente. Lo más notable de él era aquella mirada negra como de buitre con la que se le quedaba mirando a todos. En el rancho la gente decía que era un nahual, hasta los demás niños nos lo llegaron a decir a nosotros. La abuela decía que eran puras habladurías y que el tío Ramón solo había quedado algo amargado ya que de joven había perdido a su esposa y a su hijo no nacido durante el parto, pero que antes de eso había sido un hombre bastante alegre y bonachón. Como sea, aquel día que nos encargó llevarle aquel pan hasta su casa a Julián no pareció agradarle mucho la idea. La abuela enredó el pan en una servilleta y luego lo metió en una cubeta, la cual nos dio, y nos ordenó que le entregáramos antes del anochecer, ya que el sol había comenzado a caer entre los cerros. Para llegar a la casa del tío Ramón había que salir del pueblo y meterse por un camino entre el desierto y andar por unos 20 minutos. Era la primera vez que yo iba a ese lugar, pero Julián decía ya antes haber llevado otros encargos hasta ahí. Cuando comenzamos a adentrarnos en el pueblo, le pregunté si era cierto lo que decían los otros niños, de que el viejo era en realidad un nahual que de vez en cuando se robaba alguna vaca de los demás habitantes del poblado. Julián agachó la cabeza y siguió caminando con la cubeta en las manos como resignado. Luego me dijo lo siguiente: mira, primo, no sé si sea un nahual o qué cosa sea, pero de algo estoy seguro, él no es una persona, o por lo menos no una persona como nosotros. No sé si quieres creerme o no, pero hace más o menos un año la abuela me mandó a llevarle tortillas. Eran por ahí de las 8 de la mañana. ¿Ves aquel cerrito que parece una mesa allá más delante? Yo le dije que sí con la cabeza. Ahí abajito está su casa. Aquella vez, ahí justo en ese cerrito vi como un animal muy grande bajaba corriendo con algo en el hocico. A la distancia no lo pude ver muy bien, pero parecía que no tuviera piel, como si nada más fuera pura carne viva lo que se le asomaba, así como cuando el abuelo le quita la piel a los borregos para hacer barbacoa. Corría en 4 patas, pero las patas de atrás se le veían como dobladas, como si sus rodillas se doblaran hacia atrás y no hacia adelante como las nuestras. Se movía muy rápido para ser así de grande. Luego fue a dar a la casa del tío Ramón. Yo no quería ir, pero ya ves cómo se pone mi abuela cuando no haces lo que te pide, así que decidí solo tocar la puerta y dejar ahí las tortillas, pero nada más toqué la puerta y el viejo me abrió. Parecía justo estar acabándose de poner ese viejo overol de mezclilla que siempre usa, y se me quedó viendo con esa mirada con la que te ve, como si te estuviera viendo por dentro. Lo raro era que tenía la boca llena de sangre y de pelo.
como si se acabara de comer un conejo crudo. Yo nada más le dije que la abuela le mandaba eso, él me dijo que le diera las gracias y que cualquier día iba a visitarla, cosa que nunca ha hecho. Ya ves que él y mi abuelo de por sí nunca se han llevado bien. Ahorita que lleguemos tú nada más agacha la cabeza y no lo veas a la cara si pregunta. Yo le digo que eres mi primo y que la abuela nos mandó. Para ese momento yo ya iba temblando de miedo. Al llegar a la casa el tío abrió casi de inmediato la puerta, mi primo le dio la cubeta y le dijo que era de parte de la abuela, él solo dio las gracias. Mi primo me había dicho que no lo viera a la cara, pero no pude evitar levantar la mirada justo antes de que cerrara la puerta. Tenía unas marcas grandes de rasguños que le recorrían medio rostro, marcas como hechas por cuchillos. Se me quedó mirando mientras se me helaba la sangre de nada más verlo. Luego cerró rápido la puerta. Y volvimos a casa. Aquella noche no pude dormir, me intrigaba el preguntarme si el viejo se había ofendido porque le mire la cara. Me imaginaba al tío Ramón convirtiéndose en una bestia y cruzando el rancho de noche, luego escurriéndose por la ventana de mi cuarto y llevándome entre sus garras a su guarida para nunca volver a ser visto. En los días siguientes el miedo se fue volviendo una curiosidad cada vez más insoportable, que era realmente el tío y qué cosas tendría en aquella vieja casa olvidada de la civilización junto a aquellos cerros resecos. Al final terminé por decirle a mi primo que entráramos a revisar adentro de aquel lugar a ver qué era lo que encontrábamos. Al principio él se negó, pero lo cierto es que él también había querido ir a husmear aquella casa. Sabíamos que el tío Ramón sacaba muy temprano a pastar un pequeño ganado de cabras y borregas flacas que tenía y no regresaba hasta ya pasadas las 4 de la tarde, por lo que acordamos ir a eso del mediodía. Hacía un calor reseco y el sol brillaba tanto que de vez en cuando se veían espejismos a lo lejos en los cerros. Caminamos hasta acercarnos a unos 50 metros a la casa, tocamos la puerta y como lo esperábamos nadie abrió, pero esta estaba cerrada con llave, así que tuvimos que rodearla para buscar otra forma de entrar. En la parte de atrás había solo una barda de adobe que iba a dar al patio, la saltamos sin mucha dificultad y nos encontramos en el viejo patio de la casa. Todo estaba hecho de adobe con un burdo enjarre de cal que estaba ya cayéndose en algunas partes. Había 4 cuartitos repartidos alrededor del patio central. En uno había un baño, otro contenía cosas viejas y polvorientas, principalmente artefactos para labrar la tierra, así como algunos machetes oxidados, un hacha y una silla de montar. Otro era el dormitorio, donde no había más que una cama vieja, una mecedora y algunas fotografías carcomidas por polillas. Luego estaba la cocina, en donde estaba una mesa y un fogón. Esta era también en donde se encontraba la puerta que iba a dar a la calle. En el centro del patio había un pequeño huerto en el que había un árbol de higos y demás plantas sencillas. Al lado había una puertecita de metal en el suelo, cubriendo lo que en un momento creímos era un depósito de agua o un pozo. Revisamos toda la casa y al no encontrar nada sospechoso, le dije a mi primo que muy probablemente todo lo que se decía del tío en el pueblo eran puras habladurías y muy probablemente no era nada más que un viejo amargado pero inofensivo. En ese momento comenzamos a escuchar unos golpes fuertísimos desde aquella puertecilla de metal que estaba en el suelo. La golpeaban desde adentro con tal fuerza que los golpes quedaban marcados en el metal y hacían un estruendo que retumbaba en toda la casa. De inmediato entramos en pánico y tratamos de salir de aquel lugar por donde habíamos entrado. No sé si fue por causa del pánico que no pudimos escalar la barda para poder escapar de ahí, así que nos dirigimos hacia la cocina para tratar de salir por la puerta de la calle. Golpeamos la puerta con toda nuestra fuerza. Yo ya sentía como si las garras o los colmillos se hundieran en mi espalda, pero logramos abrir la puerta a último momento y salir disparados corriendo, solo para unos metros más adelante, chocar con el cuerpo del tío Ramón, quien nos miraba enfadado y desconcertado. Parecía apenas ir llegando a la casa y disponerse a entrar. Al principio me costó entender lo que estaba pasando. Los golpes en la puerta de metal adentro de la casa seguían escuchándose, pero qué carajo era lo que los provocaba. Aquí frente a nosotros teníamos al tío Ramón, quien nos miraba enfadado y pareciese que en cualquier momento nos iba a soltar una bofetada en la cara. Chamacos tontos, nos dijo, miren lo que han hecho, ya lo despertaron, él no sabe controlarse, ahora ya lo olfateo y ahora quiere su carne, lárguense de aquí mientras puedan, yo voy a tratar de detenerlo. Luego de eso el tío Ramón pasó entre nosotros y se metió a la casa. Solo fue por un instante, pero sé que claramente vi como justo antes de entrar se transformaba en aquella bestia que mi primo había descrito, un animal enorme, flaco y alargado sin piel que le
cubriera el cuerpo, como un borrego desollado con garras y colmillos saliendo de una boca babeante. Fue la última vez que lo vimos. Luego de eso su casa quedó abandonada. A mí y a mi primo no se nos permitió volver a hablar del tema con nadie, para evitar problemas en el pueblo. Con los años mis visitas al rancho fueron cada vez más esporádicas. Mi primo cruzó hacia Estados Unidos en cuanto juntó algo de dinero para cruzar la frontera. Habrá tenido unos 19 años, y perdí contacto con él después de eso. Para cuando al fin volví al rancho ya solo me encontré con mi abuelo. Me quedé platicando con él un buen rato y le pregunté sobre lo que sabía del tío Ramón, y si él tenía idea de lo que nos había pasado aquella tarde, y él me dijo las siguientes palabras: pues mira mijo, después de lo que te pasó yo y mi hermano anduvimos buscando algún rastro del viejo Ramón, para ver si dábamos con lo que le había pasado, y pues la verdad es que sí lo encontramos. El muy cabrón de tu tío estaba allá ya muy metido en el cerro, pero cuando lo hallamos ya estaba medio muerto, se veía como mordisqueado, no traía ropa y no sé cómo decirte esto, pero nada más la mitad del cuerpo era la de un hombre, la otra mitad era nahual. Cuando lo hallamos se veía que ya no le quedaban fuerzas para volver a la forma de un humano, estaba ahí retorciéndose, ahogándose en su propia sangre, como que quería decirnos algo, pero ya no alcanzó, y pues no quisimos decirle nada de esto a tu abuela para no darle más pesares. Oiga abuelo, pero si el tío Ramón era un nahual, entonces ¿qué fue lo que lo mató? Pues mira mijo, te voy a platicar porque no me caía bien ese cabrón. Alguna vez de muchachos él y yo fuimos buenos amigos, pero con el tiempo se fue volviendo vanidoso y lleno de codicia, se encaprichó de una muchacha muy bonita y de buena familia de un pueblo vecino, pero la muchacha nomás no le hacía caso, él siguió de necio queriéndola conquistar. Yo siento que más por capricho que por amor verdadero, hasta que un día él mismo me dijo que iría a ver una bruja para que le concediera lo que quería. La bruja era una mujer que vivía allá cerca de la frontera y pues era muy famosa por aquellos tiempos. Supuestamente te concedía todo lo que le pidieras, pero siempre a un precio más alto de lo que te daba. Por ahí se empezó a contar que le dio el poder de hacerse nahual. Yo en aquellos días no sabía si esto era verdad o no, pero desde aquella vez tu tío llegó muy cambiado, siempre andaba con buenas ropas y con mucho dinero, e invitándole tragos en la cantina a todo mundo, como para hacerse de buena fama. Por ahí decían que todo ese dinero lo sacaba andando de bandido, cuando por las noches en su forma de nahual asaltaba a las carretas de ricos que pasaban por aquí cerca. Al poco tiempo aquella muchacha se casó con él al ver que era hombre rico y luego quedó embarazada. Yo y tu abuela estuvimos el día del parto en casa de tu tío. La matrona salió diciendo que la muchacha había muerto desangrada y el niño también, y nada más se fue de ahí corriendo toda descolorida y espantada, pero lo cierto es que de aquel cuarto solo sacaron muerta a aquella mujer de tu tío. Yo jamás vi ningún niño. Yo mismo le pregunté a tu tío el día del entierro que dónde estaba el cuerpo de su hijo, pero este me dijo que en el ataúd los había puesto a ambos, y pues ve tú a saber si eso era cierto. De ahí las cosas empezaron a ir de mal en peor para tu tío. La fortuna que tenía se le fue acabando y cada vez más la gente empezaba a sospechar de lo que era en realidad, por lo que empezó a alejarse más y más de la gente y del pueblo, y así pasaron los años, hasta que me lo encontré aquella vez agonizando en el cerro. No sé qué es lo que tu tío habrá tenido ahí encerrado en su casa, pero ten por seguro que era algo más maligno y más fuerte que él. Como sea, yo no me metería en esos cerros de noche.